bienvenidos a Maficun. Hoy vamos a hablar de generadores de corriente eléctrica, ¿de acuerdo? Y más en concreto hablaremos de un alternador. Bueno, ¿qué es un alternador? Un alternador es un dispositivo que transforma energía mecánica en energía eléctrica, ¿de acuerdo? El símbolo que representa al alternador es este símbolo de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos dentro del alternador dos partes importantes. La primera parte es el estator, que es la que genera un campo magnético. Yo lo he representado aquí con dos imanes. Del polo norte salen las líneas de campo magnético y se dirigen hacia el polo sur. Y la otra parte importante dentro de un alternador es el rotor. El rotor normalmente es una bobina que rota, o sea que gira sobre sí misma, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que yo aquí solo he dibujado una espira, ¿de acuerdo? Fijaros que el fundamento del alternador se basa en la ley de Faraday. ¿Por qué? Porque el flujo magnético que atraviesa este circuito, que atraviesa esta espira, va a ir variando con el tiempo debido a que la espira va girando. Y si recordáis, la variación del flujo magnético con respecto al tiempo induce una corriente. Entonces vamos a averiguar cuál es la expresión que nos permite encontrar cuál es esa corriente inducida, esa corriente que genera un alternador. Entonces vamos a recordar primero el flujo que atraviesa esta superficie. ¿Y qué pasará? En este caso el flujo no será constante, sino que dependerá del tiempo. Vamos a encontrar la expresión del flujo. Primero que tenéis que recordar es que el flujo magnético es igual al producto escalar de B por S. ¿De acuerdo? El producto escalar lo podéis expresar como el módulo y luego por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. El ángulo yo lo he llamado phi. ¿De acuerdo? Phi. Vale, hasta aquí tendríamos una expresión del flujo, pero aquí no hay ninguna expresión que dependa del tiempo. Porque ¿dónde está la variación con el tiempo? Está en el ángulo phi. Porque el ángulo phi no va a valer siempre igual, ya que la espira va girando. Su ángulo, este ángulo va a depender del tiempo. Pero como sabemos la velocidad angular con la que gira la bobina, podemos expresar este ángulo en función de la velocidad angular. Es decir, podemos poner el flujo como el módulo de B por el módulo de S por el coseno, y en vez de poner phi podemos poner omega por t, porque si conocemos la velocidad angular y la multiplicamos por el tiempo me dará el ángulo que ha girado. Estamos considerando que el ángulo inicial entre el vector S y el vector B es 0. Consideramos que phi sub 0 vale 0. Entonces, esta expresión es la expresión del flujo. Como podéis ver, el flujo depende del tiempo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la ley de Faraday. La ley de Faraday lo que me decía era que la fuerza electromotriz inducida era igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Pues cogemos la expresión del flujo y la derivamos, ¿vale? Derivamos esta expresión. ¿Y qué me queda? El menos este que hay aquí delante, luego B por S, B por S, luego la derivada de dentro del coseno, que es omega, y luego por menos el seno de omega t. Si arreglamos un poco esta expresión, me quedaría así. Me quedaría este menos y este menos se me van, me queda B, S, omega por el seno de omega por t. Bien, esto sería la fuerza electromotriz inducida en esta espira en función del tiempo. Normalmente no pondremos solamente una espira en un alternador, sino que pondremos una bobina. Y una bobina tiene n espiras, por lo tanto, si multiplicáis por n la fuerza electromotriz que ha generado cada espira, os dará la total, ¿de acuerdo? Muchas veces lo que vais a ver es que este valor que hay aquí, nbs omega, lo vais a ver escrito como E sub 0. Así. Vale, entonces tenemos esta expresión, esto de aquí, y recordad que E sub 0 en realidad es n por b por s por omega, ¿vale? Vale. E sub 0 es lo que conocemos como la fuerza electromotriz máxima, la máxima, ya que será el valor máximo que puede generar el alternador, será cuando el seno valga 1, entonces me daría E sub 0, ¿de acuerdo? Esto es el número de espiras, el campo magnético, la superficie
y la velocidad angular a la que gira las espiras, también llamada frecuencia angular, ¿vale? Entonces, si observamos un pequeño detalle, es por qué esta corriente que genera el alternador es corriente alterna. Pues si representamos la fuerza electromotriz con respecto al tiempo, ¿vale? Tenemos aquí 4 intervalos iguales, ¿vale? Fijaros, el valor máximo que puede alcanzar la fuerza electromotriz es E sub 0. Estará comprendido entre E sub 0 y menos E sub 0, que sería cuando el seno vale menos 1. Entonces, si nosotros vamos dando valores, imaginad que vamos dando valores, lo hago aquí, y digo, ¿cuánto vale la fuerza electromotriz y el ángulo omega t? Vale. Imaginad que el ángulo son 0 radianes, el ángulo que forman B y S, o sea que están alineados. Pues el seno de 0 es 0, no valdría nada. Entonces estaríamos en el punto aquí, ¿vale? Imaginad ahora que el ángulo es de pi medios. Entonces el seno de pi medios, que es el seno de 90, vale 1. Entonces aquí saldría E sub 0. O sea que para el primer tramo estaríamos aquí. ¿De acuerdo? Si ahora esto vale pi, el seno de pi vale 0, volvemos a pasar por el 0. ¿Vale? Luego 3 pi medios, entonces estaríamos en menos E sub 0, estaríamos aquí abajo. ¿Vale? Y si esto vale 2pi, vuelve a valer 0. Estaríamos aquí otra vez. ¿Vale? Entonces fijaos qué forma tiene la fuerza electromotriz en función del tiempo. ¿Veis? Es una forma sinusoidal y cíclica. El valor del potencial o de la fuerza motriz durante este ciclo es positivo y luego es negativo. Luego es positivo y luego es negativo. Va alternando el signo. De ahí el nombre de corriente alterna. ¿De acuerdo? Con esto hemos terminado el alternador. Como podéis ver, si queremos que el alternador dé más corriente, dependerá del número de espiras, dependerá del campo magnético del estator, de la superficie de las espiras y de la frecuencia angular a la que gire, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en España la frecuencia de giro de las bobinas es 50 hercios. Recordad que la ómega, la frecuencia angular, está relacionada con la frecuencia, que es 2pi por la frecuencia. ¿De acuerdo? Esto ya lo debéis recordar del movimiento circular que aparecía en este tipo de expresiones, ¿vale? Solamente una cosita más, es que si en lugar de un alternador fuese una dinamo, la dinamo funciona exactamente igual, con un rotor, con un estator, genera corriente. Lo único que ocurre es que el dispositivo lo que hace es, imaginad que tenemos, esto sería un alternador, la dinamo lo que hace es lo siguiente: cuando llega el tramo en el que la fuerza electromotriz es negativa, ¿vale?, lo que hace es invertir el sentido de la corriente en la bobina y hacer que vuelva a ser positiva. De manera que lo que va dando es esto. Esto sería una dinamo. ¿Vale? Así conseguimos una corriente que el potencial siempre es positivo y se generan como unos pulsos. Después se puede conseguir más o menos algo parecido a una corriente continua, donde el valor del potencial no pasa de positivo a negativo. En cambio aquí sería corriente alterna. ¿De acuerdo? Los dos son dispositivos para generar corriente eléctrica. Lo único que la dinamo intentamos que lo que genere sea corriente continua. Y en el alternador se genera corriente alterna. Bueno, creo que más o menos queda claro el fundamento. Y ahora sería el momento de hacer un pequeño ejemplo. ¿De acuerdo? Borramos esto y hacemos el ejemplo. Bueno, en el ejemplo lo que me dicen es lo siguiente. He dejado aquí las dos ecuaciones más importantes del alternador y lo que me dicen es: tengo un alternador cuyo número de espiras son 250, ¿de acuerdo? Tiene 250 espiras. O sea que en lugar de una, aquí hay 250. Me dicen que la superficie son unas espiras cuadradas que tienen un lado de 5 centímetros. Por lo tanto, la superficie será 5 al cuadrado. Lo ponemos ya en metros, que serían 0,05 al cuadrado. Sería la superficie de una espira, ¿de acuerdo? Luego me dicen que el campo magnético
que está actuando es de 0,3 teslas y la frecuencia a la que gira la bobina, la frecuencia es de 50 hercios, ¿vale? Y me preguntan un par de cosas, me preguntan, la primera es, ¿cuál es la fuerza electromotriz máxima, que sería la E sub 0? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la expresión de la fuerza electromotriz instantánea? ¿Vale? La fuerza electromotriz máxima la tenemos aquí, ¿vale? Simplemente sería coger, es decir, ¿cuántas espiras tiene la bobina? 250. ¿Cuánto vale el campo? 0,3. ¿Cuál es la superficie? Bueno, cogemos calculadora y calculamos 0,05 al cuadrado, ¿no? Pues serían 2,5 por 10 a la menos 3. Esta sería la superficie de cada espira. Y lo último que me queda es la ómega. O sea que la ómega no la tengo directamente. Recordad que la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. O sea que serían 2pi por 50. Estos serían 100pi radianes por segundo. Pues aquí multiplicaríamos por 100pi. ¿Vale? Si hacéis esa operación, pues sería 100 por pi por 250 por 0,3 y por 2,5 por 10 elevado a la menos 3. Esto me da 58,9. 58,9 voltios o volts. Esta sería la fuerza electromotriz más grande que podemos generar en un alternador con estas características. Y en el apartado B, lo que me piden es la fuerza electromotriz en cada instante. Pues fijaros que tenemos aquí la expresión, por lo tanto, en el apartado B tendríamos que poner E sub 0, por lo que ya la tengo, es 58,9, y aquí multiplicado por el seno de omega t. La omega hemos quedado que era 100pi, pues sería 100pi por t. Y dejarlo así, porque la fuerza electromotriz instantánea depende del tiempo, es una ecuación. La dejaréis así y ya habríamos terminado, ¿de acuerdo? Bueno, espero haberos ayudado y nos vemos en el siguiente punto de teoría. Un saludo.